como la quiera llamar usted, la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de la Pasión, que durante estos días, desde como todos los años, un domingo anterior al de hoy, celebramos lo que es la entrada triunfal. En esta semana, pues decidimos, y lo decimos porque Dios lo puso en nuestro corazón, de hablar de los días que son estos días, que fueron los últimos días de Jesús en la tierra. El jueves hablamos un poquito de lo que sucedió el lunes y martes en la vida de Jesús. Un poquito de lo que sucedió el lunes, que es la purificación del templo. Hablamos de que Dios puede zarandearnos un día, y nuestra vida no está bien. Él tiene el derecho de zarandear nuestra vida, de azotarnos nuestros pensamientos, porque si están incorrectos delante de Dios, Él tiene todo el derecho de hacerlo, porque hoy somos templo del Espíritu Santo. Y así como entró al templo donde Él vio un mercado, y si nuestra alma, nuestro corazón tiene un mercado de emociones, de rencor, de todo eso, tiene todo el derecho de hacerlo, porque su casa es llamada casa de oración. El martes hablamos de la autoridad que tiene Jesús. Fue cuestionado sobre muchos temas y Él contestó con autoridad, y al grado que ya nadie le quiso preguntar nada, porque no había forma de contradecirlo. Y si nosotros nos hemos entregado a Cristo, ¿quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas? Luego, ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué quieres? Pues pregúntale a Dios qué es lo que quiere. ¿O quiere más santidad? ¿Algo quiere más fe? Porque Él es la autoridad de nosotros como cristianos. Y tocamos un poquito de jueves. Un poquito de jueves que hablábamos del servicio. De cómo el Hijo de Dios en la cena se para y toma un lebrillo, toma una toalla y lava los pies de los 12 discípulos, incluyendo el de Judas, incluyendo el de Pedro, incluyendo el de Tomás, uno que dudaba, uno que lo negó y otro que lo traicionó, y lo hizo por amor. Y hablábamos entre nosotros, ¿a poco estamos dispuestos a servirnos unos a los otros? Y eso vimos un poquito de jueves. El viernes, que es el de oración, lo dedicamos a hablar un poquito de lo que sucedió todavía el jueves. El Getsemaní, que es la prensa de aceite, porque así se traduce Getsemaní, donde hablamos de la agonía de Jesús, donde hablamos de la traición de Judas, donde hablamos del abandono de los discípulos, de cómo Jesús fue arrestado. Y me decían, pues, ¿por qué no lo grabaste? Digo, no se me ocurrió, la verdad no se me ocurrió. Pero también me puse a pensar, es que tampoco es válido que la iglesia todos se lo demos y que no tenga la iglesia hambre de conocer lo que pasa en estos días. Y el arresto de Jesús mismo lo dice, todos los días estuve en el templo enseñando, y salen contra mí como si fuera un ladrón, con palos, con un ejército. Es donde Pedro saca la espada y le corta la cabeza a un hombre. La oreja, pero ¿qué dije? Bueno, le corta la cabeza. Es que le iba a la cabeza, pero se movió y le pegó en la oreja. Bueno, pero Jesús le sana tanto la oreja y la cabeza, porque yo creo que al ver la misericordia, pues dijo, pues, este hombre es bueno, ¿verdad? Y vimos un poco de su crucifixión, donde ahí en la cruz Jesús dio 7 palabras. Y son palabras que hablan de su amor. Son palabras que nos hablan de su cuidado, de su provisión, de su humanidad. O sea, tú y yo vemos las películas y, ay, mira, el actor, pues no, lo que él enfrentó, tú y yo no lo hemos enfrentado. Y lo hizo solamente por amor.
Y decía yo el viernes, posiblemente a partir de este año, todos los años va a ser así. Que tomemos tiempos, en vez de dedicarnos a estudios específicos, como estamos llevando de Timoteo, a hablar de la semana de la pasión. Hablar de él. Para llegar al día de hoy. Porque no podemos llegar y creer en este día si no conocemos lo que pasó en la semana. Y sobre todo si no ponemos en práctica lo que la Biblia enseña para nuestras vidas. Porque este día es el día de la victoria de Cristo. Este día no debe ser solo el final de la pasión de Jesús, sino es el recordatorio de la profecía cumplida y de la victoria que ahora todo cristiano debe de vivir. Pero de todo cristiano, no de aquel simpatizante, no de aquel que duda, porque el que duda no está viviendo en la victoria que Cristo ya dio en la cruz. Cuando Él dice consumado, ya no hay más sacrificio. Ya todo lo hizo Él. Para ti, para mí. Bueno, ayer vi que unos muchachos fueron a un evento ahí pues no sé por dónde andaban. Y con lluvia y toda la gente, ahí estaba. Pero para llegar el domingo, qué sacrificio, Señor. Pararme otra vez temprano. Aguantar 2 horas de un mensaje. Aquí está mi sacrificio, Señor. Y toda la semana, ¿tú crees que esto es lo que representan tus días? Estos días representan solamente la victoria de Jesús a favor nuestro. Y vamos a leer Lucas 24, del 13 hasta el 35. Lucas 24, del 13 al 35. Y para que no se duerma, póngase de pie. Porque se ve que te da sueño, no sé si por la desmañanada, no sé si por la desvelada, no sé si porque no han aprendido a descansar. Póngase de pie, Lucas 24 del 13 hasta el 35. Cuando tengan me dicen amén. Yo sé que es muy fácil cargar el celular en la Biblia. Pero qué bonito se escucha que las hojas de la Biblia todavía se mueven. Eso me habla de que lo que a unos les han regalado, lo tienen como importante. 19 años. Y no me canso de cargarla. Yo sé que es más fácil. Apenas que fuimos mi esposa y yo a Manhattan, dije, ay, mira, había unas Biblias para mí. Dije, es que mi Biblia ya está gastadita. Quiero algo que me ayude a mantenerme, a conocer la Escritura. Así que yo les invito que se esfuercen y traigan su Biblia. Yo sé que en el celular es más práctico, que es más fácil, porque le das, búscale ahí el índice y te aparece. Pero qué importante es que conozcamos dónde están nuestros apuntes, dónde están lo que Dios me habla cada día. Así que dice la Escritura aquí, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes
y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvió a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tome su lugar. Para la fe cristiana, la resurrección es la columna vertebral de la fe. No puede haber cristianismo si no hay resurrección. No puede haber una fe si no hay resurrección. De hecho, el primer punto es: la resurrección es el evento profetizado desde el Antiguo Testamento y por Jesús. Y como podemos leer, cuando Jesús le reclama su incredulidad, ¿a cuánto le gusta que les llame la atención? Y Jesús varias veces llamó la atención. ¡Oh insensatos, tardos de corazón! Estas palabras, cómo son necios ustedes, muchachos. Y está hablando Jesús de amor, Está hablando Jesús de la gracia, Porque iban 2 discípulos. No son de los 12, pero pues eran de los 70. Que habían creído en Jesús. Que han aceptado el mensaje. Decíamos, me parece que fue el jueves, ¿cómo es posible que un hombre que caminó con Jesús, que vio milagros, que escuchó las enseñanzas de Jesús, después va y por 30 monedas de plata lo ofrece al precio de un esclavo? Y es igual que muchos de nosotros, por ser tardos de corazón, por ser necios, no comprendemos que lo que estamos enfrentando en nuestra vida, en nuestra situación de familia, Él ya lo venció en la cruz. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Y muchos fácilmente avientan la toalla y se rinden ante cualquier problema, porque el corazón es tardo, el corazón es necio. Y dice uno de los salmos, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y muchos de nosotros, o muchos de ellos, viven una vida como si Dios no estuviera dentro de ellos. Y por eso cuando ellos van tristes, van discutiendo, se van quejando de la vida, se acerca a Jesús y dice: oye, ¿qué pasó? Pues, ¿qué crees? Pues que llegó un hombre llamado Jesús, porque te voy a parafrasear, dice en el versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Fíjate cómo es el pensamiento de estos hombres. Es el mismo pensamiento que cuando Jesús entró a la ciudad. ¡Hosana el bendito que viene! Nos va a liberar militarmente, nos va a salvar, nos va a echar por tierra a Roma, nos va a hacer libres. Y no entendieron el mensaje. Y fíjate, lo voy a decir como dice la versión Javi Soy. Jesús Nazareno, un profeta. Ya no hablan que era el Mesías. Ya no dicen que era el Señor. Es solamente el que me sostiene para pagar mi renta. Es solamente el que me da para tener alimento en mi casa. Es solamente el que cuando le pido, en infinito me contesta. Y como en infinito ya no te contesta a veces, ya viene la otra parte. Pues esperábamos que Él me ayudara. Espera a ver si Él saca adelante mi matrimonio. A ver si restaura la vida de mis hijos. A ver si los saca de las drogas. Yo espero, a ver. No, tú tienes que tener fe y convicción de lo que Él hizo en la cruz. Es la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre toda situación que tú y en la tierra enfrentamos. Porque Él vino no solamente a traerte la bendición, Él vino a darte vida y vida eterna. Ese es el principal propósito. Lo demás es parte del paquete, como yo lo digo. Yo esperaba a ver si me ayudaba. Porque todavía tiene en la mente el Jesús que se quedó en la cruz. Todavía buscan ese Jesús. Y Jesús le reprocha, le dice, hoy sensatos. La resurrección de la columna de la fe cristiana. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo número 15. Vamos a leer el versículo 14, desde el 12 hasta el 17. Cuando tenga me dice amén. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo enfrenta una situación que vivió la iglesia de Corintio. Corintio fue una de las iglesias que Pablo levantó y donde los dones del Espíritu se manifestaban, pero era un verdadero desorden en la iglesia. Y muchos falsos maestros, como lo hemos estado tocando todos los jueves sobre las falsas enseñanzas, llegan a decir, Cristo no resucitó. Yo no sé por qué, y hace unos días a nuestro domicilio llegó de los famosos testigos, y llegan y dicen, queremos invitarle a celebrar la muerte de Cristo. Y digo, no, yo celebro la resurrección de Cristo. Sé que Él murió, pero Él está vivo. Sé que Él fue a la cruz por mis pecados, pero en la tumba Él la venció. Y Él está vivo. Y hay algunos como ellos y otros que dicen, Cristo solamente por causa del dolor tan agobiante que sufrió, se desmayó. Otros dicen que lo que le pusieron en los labios, que era como un tipo de anestesia y por eso, pero Él no murió.
Lo que pasó que los discípulos lo metieron, pero los mismos discípulos lo sacaron después. Pero lo que pasó es que Cristo sí murió y fue sepultado. Y como dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Si tú no retienes la doctrina, ten cuidado, ¿eh? Si tú andas creyendo y pensando más en lo que te dicen las redes sociales y no lo que dice la palabra, ten cuidado. Dice, si tú no permaneces en la palabra, te dices en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? No murió para sanar matrimonios, ¿verdad? No murió solamente para dar sanidad, aunque la hay, aunque hay restauración. Pero ese falso evangelio que desde años se ha predicado, tú aceptas a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿Cuántos creyeron eso? Ven al templo. Hombre, el pastor era bien bonito y todo. No, eso no es cierto. Conforme a la escritura, él vino a morir por los pecados. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Y si tú no crees esto, tú has creído en vano. Si tú y yo pensamos que Semana Santa solamente es para tomar días de descanso, para trabajar hasta el jueves, que me den el viernes y descanso el sábado, o trabajo hasta el viernes para que me den el sábado, como hace años, no sé quiénes, hace años, porque hoy ya no sé si lo sigan haciendo, esperamos el famoso sábado de gloria, ¿y qué hacíamos? Hombre, nos echábamos agua, ¿verdad? Las guerras de globos, con las pistolas, ¿verdad? Para eso esperábamos el sábado de gloria. Yo me acuerdo que mi abuela decía, a las 12 del día se abre la gloria y puedes comer barbacoa. Pero mientras no puedes comer nada de carne, porque es pecado. Pero bien que se comía mi abuela a sus nueras y a sus yernos en salsa verde. Conforme a las escrituras, él fue entregado, conforme a las escrituras, él fue enjuiciado, conforme a las escrituras, él fue sentenciado, crucificado, muerto, fue sepultado en una cueva y conforme a las escrituras, él ha resucitado. Conforme a las escrituras, él vive y vive por los siglos de los siglos. A él sea la gloria por siempre. Está profetizado ya, está profetizado todo esto. Acompáñame a Isaías 53. Pasaje que leyó mi esposa al principio del servicio. Versículo 1 en adelante dice, Isaías 53, que nos habla del sufrimiento del siervo de Dios. Y ese siervo fue Cristo. Dice la escritura, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dile al que tienes a tu lado, te están hablando, compadre. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y verá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Dice en el versículo 10 y versículo 11, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. ¿Sabes quién es ese linaje? Mi pregunta es, ¿estarás satisfecho por cómo vivimos el Evangelio? ¿Estarás satisfecho en cómo valoramos la cruz? ¿Estarás satisfecho de cómo ve nuestra fe? Él verá. Y se quedará satisfecho. Quedará, no es que está, quedará satisfecho. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de la pasión que debemos tener nosotros por Él. De nuestra fe hacia Él, de nuestra obediencia hacia Él, porque Él fue obediente para que tú y yo no enfrentáramos lo que Él enfrentó. Pero ¿qué es lo que está viendo nosotros? Yo te apuesto que si hoy te sientas a ver una película, la que tú quieras ahorita, ¿cuál dura más de 2 horas? ¿Qué película dura más o menos 2 horas? ¿Cuál? Avenger. Te pones a ver Avenger, te puedes ver Titanic, que duran, no te duermes. No roncas. El día de ayer pasaron 3 partidos de fútbol. Fueron aproximadamente, ¿cuánto duró un partido de fútbol? ¿Cuántas horas fueron? Y te apuesto que hubo gente que sentó a ver los 3 partidos. Y no le dio sueño. No se le hizo pesado, venía a darle gracias al Señor. Si allá me están victoriando los goles de su equipo, ¿por qué a ti y a mí nos pesa? Nos pesa estar en la casa del Señor. La aflicción de Jesús inició en Getsemaní. Enfrentó soledad, enfrentó abandono. Pero dice, valió la pena. Porque cuando ve a un pecador arrepentirse, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando ve a un hombre que es libre del pecado, cuando ve a un hombre, una mujer que es libre de la condenación y levanta sus manos y le da gloria al Señor y grita de júbilo, a él no se le hace pesado estar en la casa del Señor. No le pesa mañana pararse a la hora que te pares para que vayas pensando y meditando, Señor, tengo una nueva semana por delante. ¿Cómo viene? No sé, pero yo levanto una aleluya porque no sé cómo viene esta semana. Porque yo levanto mi voz delante de ti diciendo, el enemigo está derrotado por lo que tú has hecho en la cruz. Ay, mañana, ¿qué vamos a hacer?
Ay, y vivimos pensando que el que fue crucificado no venció, cuando Él ya venció todo pecado. Amén. La resurrección de Cristo está íntimamente relacionada al perdón por nuestros pecados. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 1. Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y este es el gran yo soy. El que se le presentó a Moisés, pero el que dijo: hágase la luz, y se hizo. El que dijo: haga separación de las aguas, y se hicieron. El que dijo que la tierra produciera plantas y animales, y lo hizo. El que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es aquel que desde el Génesis estaba profetizado, que vendría a quitar el pecado del mundo. Es Él. Y vimos ahorita en 1 Corintios que si no fuera así nuestra fe se envana. Y si no hemos creído en la resurrección de Cristo, aún estamos en delitos y en pecados. Y la paga del pecado es. Yo sí soy el que creo que si no cuidamos nuestra salvación, la podemos perder. No por lo que Él hizo. Él lo hizo perfecto. No somos irresponsables de cuidar nuestra vida espiritual. Porque si yo veo a los jóvenes que aguantan 3, 4 horas en el celular, pero no aguantan leyendo un pasaje, algo está mal en su corazón. No está mal en el cielo, está mal en su corazón. Si yo veo hombres y mujeres que se apuran por levantarse temprano para el trabajo, pero les pesa llegar, el problema no es el cielo. El problema es su corazón. Que no hay gratitud por lo que Él ya hizo hace más de 2000 años. En Mateo capítulo 9, Mateo capítulo número 9. Dice del 1 al 8, Mateo 9 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y se oyó que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, Dios me perdonará. ¿Qué te dice Jesús hoy? Ten ánimo. ¿Tus pecados? Esos que hiciste ayer en la noche, esos que la semana cometiste, ella los perdonó. Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos, ¿qué conoce Jesús de ti ahorita? ¿Qué hago aquí? Tengo sueño. Una chela. Una Coca-Cola. Está con mi novia. Está dormido. ¿Conoce lo que estás pensando ahorita? ¿Conoce los pensamientos? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad.
Porque Dios el único, dijo Nicodemo, sabemos que viene de Dios porque solamente Dios puede hacer estos milagros. Y el Padre, el Hijo, son uno mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Uno son. Y lo que hacía el Padre, voy a llevarlo así, en el Antiguo Testamento Jesús lo hacía también, en el Antiguo Testamento. Y lo que hacía el Padre en el Nuevo Testamento lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo en este tiempo. Pero tenemos que entender, iglesia, que la cruz y la resurrección son parte vitales de nuestra fe, porque la cruz trajo el perdón a nuestras vidas y la resurrección nos trajo esperanza. Tú y yo vivimos sin esperanza porque estamos tan habituados a este tiempo. Y mañana, ¿qué vamos a comer? Mi esperanza es que ya proveyó para mañana. ¿Sí o no? Queríamos tacos el viernes. Ay, los taqueros son bien católicos. No hubo tacos. No sé qué día fui a una tienda. De esas que tiene un número y una letra. Y llega un señor y le dice, oiga, le estoy diciendo que eran las 10 de la mañana. Oiga, ¿y las cervezas dónde están? Y le dice el cajero, no hay venta de cerveza, de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? El gobierno. Ay, bueno, sí da porque son días de respeto, ¿verdad? Pero ese cuate esperó el domingo, porque creo que hasta hoy se cumple, ahí por sus cervezas. Y muchos esperan que termine el domingo para mañana vivir, ya no una Semana Santa, una vida como quieren vivir. Y la que tienes a tu lado, esa fue para ti, compadre. La cruz me trajo perdón y la resurrección me trajo esperanza de vida eterna. Acompáñame a Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Segundo punto, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza, la vida eterna. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de su sacrificio que nos reconcilió con el Padre. Tú y yo éramos enemigos de la cruz. Y Él al dar su vida nos reconcilió por medio de la cruz. Y hoy en día Jesús está intercediendo ante el Padre por nosotros. Es el único que intercede. No hay otro intercesor. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra. En Juan capítulo 17, versículo 24. Jesús está orando y el jueves hablábamos de esa oración de Jesús en la mesa con sus discípulos. Lo que narra Juan 17 es una oración que Jesús hizo con sus discípulos. Ya Judas se había retirado. Y Jesús empieza a orar por sus discípulos. Pero empieza, y yo mencioné, es una oración completa porque empieza alabando a Dios. Empieza reconociendo quién es el Padre. Y luego empieza a orar. Señor, lo que tú me has encargado, yo lo he cumplido. De los que me diste, ninguno se perdió excepto el Hijo de Perdió para que se cumpliese la Escritura. Y yo te ruego, estoy parafraseando la palabra, te ruego que lo santifiques en tu verdad porque tu palabra es verdad. De la importancia, amada iglesia, que todos los días dediquemos un tiempo a la palabra. A que meditemos la palabra, memoricemos la palabra, para que vivamos cada día en santidad. ¿Qué dice Santiago 1:22?
¿Y qué dice segunda de Timoteo 3:16? Pues necesitamos memorizar la palabra. No hay que, pues creo que dice que la palabra es una espada que corta como dos filos y creo que penetra hasta partir del alma, el tuétano, y creo que lo que dice la palabra lo que hay que memorizar. En esa oración Jesús pide, agradeciendo al Padre y diciéndole, he cumplido la labor que tú me mandas a hacer. Ruego por estos, porque estos van a ir a predicar el Evangelio. Y no son de ruego por estos, te ruego por aquellos que van a creer por el mensaje de estos. Tú y yo creímos en Jesús porque alguien llegó y nos habló de Cristo. Hablando localmente, se la pasó a Carmen y los que vinieron después de ella hasta nosotros y los que vendrán de nosotros. Tú y yo tenemos que pensar que esos escuincles berrinchudos que andan por aquí, un día van a ser pastores. Un día van a ser evangelistas. Un día van a ser apóstoles o profetas. Porque los jóvenes a veces dicen, yo no tengo ganas. Pero hay que pensar que esos chamacos van a hacer eso. Pero es porque los padres, porque los que creímos, enseñamos a nuestros hijos principios bíblicos, principios de vida eterna. Pero si tú solamente le enseñamos cosas buenas, porque hay cosas que tienen que aprender nuestros pequeños. Solamente enseñamos las cosas de la vida y no enseñamos las cosas de la vida eterna, van a vivir como nosotros. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Por medio de Jesús, Él nos ha acercado al Padre. Por medio de lo que la promesa que Él hizo, tenemos la seguridad de que cuando dejemos esta tierra, un día estaremos en nuestra morada celestial. Porque Él dijo, voy a prepararles una morada. Y cuando yo esté allá, un día voy a volver. Para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Eso le dijo Jesús al Padre. Padre, en Juan 17, versículo 24, Padre, donde yo voy a estar, quiero que estos también estén conmigo. Y estoy pensando, oye, ¿le meto jacuzzi a la casa o no? Oye, ¿haré mi garage más grande para otro carro o no? Claro que son cosas buenas. Pero no te sientes en la tierra. Porque la resurrección nos habla de la vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 8, versículo 33 y 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Dile al que tienes a tu lado, creo que te están hablando, compadre. ¿Por qué ha bajado tu pasión por Cristo? Sabiendo que Él llevó tu pecado. ¿Por qué ha bajado tu fe en Cristo? Sabiendo que ella venció el pecado. ¿Por qué ha bajado la vida en santidad? Vamos a ver que ya perdonó multitud de pecados. ¿Quién es el que te está separando de Cristo? Si aquí mismo dice tribulación, iglesia, vamos y estamos enfrentando tribulación. ¿Angustia? ¿Cómo están angustiados hoy? Pudiste a tu cara porque tienes una cara de limón chupado. ¿Persecución? Hay uno que va detrás de ti que se llama de algo que te quiere devorar. ¿Hambre? Bueno, va a haber tacos de canasta al rato, no se preocupe. ¿Peligros o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Y mira, eso no lo dice cualquiera, eso lo dice una persona que tuvo un encuentro real con Cristo.
Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, a Él sea nuestra gratitud, porque nada nos puede separar de Él si estamos en Él. Ay, pastor, que usted sabe cómo lucho. Pues en Cristo, en el poder de la resurrección, somos más que vencedores. Y en Él tengo la vida segura. Y si Él hoy me permite llegar al final del día, o en, ¿cuánto dijimos, Señor? O en otros 30 años más, yo sé que Él es mi Redentor, yo sé que Él vive. Pero muchos dudan, porque seguimos escuchando lo que pasa en el mundo. No se trata del tema, no lo quiero mencionar, solo lo podemos dedicar después. Ay, pero ¿por qué tanta maldad? Porque la dureza del corazón, por la insensatez del hombre, por la terquedad, que queremos vivir como queremos el Evangelio, porque no nos entregamos a Dios completamente, porque somos de cada 8 días solamente cristianos. Y pasa una prueba y, ay, Señor, ¿qué dice? Nada, te estoy probando, te estoy llamando. ¿Quién nos puede separar si estamos seguros en Él? Y Jesús dijo, Padre, y donde yo estoy, yo también quiero que Él esté. Y como está intercediendo a favor nuestro, no lo dice la Escritura, pero puede estar, Señor, ayuda a Isaac para que se mantenga firme. Más porque va a ser esposo y no sabe la mujerita que se va a echar. Señor, ayuda a Diana y a su marido. Aquí están hombres y un matrimonio entendido. Que su niña necesita ejemplos. Ayuda a Daniela a que se mantenga firme a pesar de las pruebas. Y así puede estar con todos nosotros. ¿Quién nos puede separar? Como alguien dijo, la cruz quedó enterrada en el Gólgota. Me encantó esa frase que dice el pastor Miguel Núñez. La cruz quedó enterrada en el Gólgota, la tumba está vacía, los lienzos ensangrentados están recogidos, porque el que fue crucificado ya no está ahí, está vivo y vive por la eternidad y para la eternidad, y está preparando una morada para nosotros. ¿Quién nos puede separar hoy cuando nuestra meta es la eternidad? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la vida se cree en vida. La muerte ya qué, dijo David, en el Señor, ¿quién te va a alabar, Señor? Es en vida cuando nuestra fe tiene que manifestarse. En nuestra vida, es en vida para que nuestro amor se manifieste. Es en vida cuando debemos entregarlo las cargas, preocupaciones que tenemos hoy. Porque como ya algún viejo o antiguo estribillo, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, ya no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. La tumba vacía está para probar que Él vive. Y si Él vive, yo también voy a vivir. Y si Él vive, yo sé que voy a vivir. Y si Él reina, también voy a reinar con Él. Y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y para terminar y terminando, la resurrección me da una comisión. Juan 8:31. Acompáñenme rápido. Dice, 8:31, son palabras de Jesús diciendo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué te hace libre? Pregunto.
La palabra, ¿qué es? La verdad. La verdad. Pero si permaneces en la palabra, eres un discípulo. Muchos siguieron a Jesús. Cuando les dio el alimento, 5,000, más mujeres y niños, todo lo querían. Ah, hombre, bien bueno Jesús. Me da lo que necesito. Y luego el mismo Jesús les dice, ¿quieres seguirme? Nígate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. No le dijo a este mismo Jesús a un joven que lo quería seguir. Yo te voy a seguir, Señor. Y dijo, te falta una cosa. Todo lo que tienes, véndelo. Dalo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Y qué dijo aquel? No, así ya no vale. Yo quiero que me des papa. Quiero que me des lana. Pero tienes que tomar la cruz. Y permanecer en ese sentir. ¿Por qué hablo de esto? Porque durante su ministerio Jesús dio muchísimas enseñanzas. Los que creyeron se volvieron discípulos. Le dijo, permanezcan para que sean libres. Conoce la verdad. Y esa te da libre. Jesús les habló muchas cosas, incluyendo lo que vendría. Su sacrificio. Aquí vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los pecadores y será azotado, menospreciado, crucificado y sepultado, mas al tercer día resucitará. Y en esa cruz hubo 7 frases, 7 palabras, recordándonos su perfecto perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordando que hay vida eterna en Cristo, hoy estás conmigo en el paraíso. El cuidado, mujer, ahí está tu hijo. El dolor, padre, ¿por qué me has abandonado? La humanidad de Cristo, tengo sed. Así como la victoria, consumado es, y la plena confianza que él tenía al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no fueron las últimas palabras de Jesús. Porque después de resucitar, y tú lo puedes leer en los 4 evangelios, porque hace 8 días mencionamos que tanto la alimentación de los 5,000 como la entrada triunfal y la resurrección se mencionan en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios hay detalles, tanto de uno como del otro evento. En la cruz, muy temprano dice la escritura, María Magdalena, muy temprano, ¿muy qué? ¿A quién te gusta que sea muy temprano? A las 6 de la mañana. ¿A qué fue María? ¿A dónde fue María? A buscar a Jesús, a buscar la tumba, a buscar el cuerpo. Y Jesús te habla a las 6 de la mañana, párate a orar. ¿Qué quieres? Que te pares a orar por tu matrimonio, que te pares a orar por tu economía, que te pares a orar por tu salud, que te pares a orar por tus hermanos. Eso quiero. El viernes, pero el viernes no vas porque estás trabajando. Y las Marías, porque eran muchas, fueron a buscar, fueron a ungir, en un acto de adoración, porque el cuerpo se estaba descomponiendo, fueron yo no sé, usted pasa y ve un animalito muerto y ¿a qué huele? A rosas, ¿verdad? Y pasas y luego vas y te toca el carrito de la basura y te deja el aroma a fabuloso, ¿verdad? A eso iban, a rendirle un acto de adoración muy temprano. Digamos 10:30. Y vamos al templo. Esas mujeres fueron, vieron la piedra removida. No está aquí, le dijo un ángel.
El que fue muerto está vivo. Y le dijo, pero vayan a sus discípulos y díganles. Y regresando allá a Lucas, donde iniciamos. Lucas 24, donde iniciamos. Vayan y díganle a los discípulos. Y mira cómo dice en el versículo 22 de Lucas 24, aunque también nos han sorprendido unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros. ¿Sabes quiénes fueron esos dos? Esos nuestros, Juan y Pedro. ¿Y sabes por qué digo primero Juan que Pedro? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro tiene primera y segunda nada más. Ellos fueron a ver. Fueron a cerciorarse. Y después de eso, ellos fueron con los suyos. Y le dijeron, vive. Pero había un Tomás, que no sé si hoy vino. Un incrédulo. ¿Dios podría hacer esto? ¿Dios restaurará esto? ¿Dios de verdad me podría poner en un lugar como este? Jesús dijo a que al que cree, todo es posible. Y entonces, con todo esto, vamos a ver que Jesús resucitado se le aparece a las Marías. Se le aparece a los discípulos. Va y busca a Pedro. Aquí habla de dos caminantes de Maús, uno llamado Cleofas y otro no sabemos cómo se llama. Después se le aparece a más de 500 personas. Y Pablo dice, después de todo se me aparece a mí, como un abortivo. Y les da una instrucción. Vayan y díganle a los discípulos que estoy vivo, que los voy a ver en el monte. Ahí nos vamos a encontrar. Y después de que lo vieron, les da la comisión. Mateo 28 dice, y son las últimas, o son palabras de Jesús antes de ascender. Mateo 28, versículos 18 y 20, del 18 al 20. Ya cuando están ahí en Galilea, en el monte donde Jesús les dijo que lo iban a ver, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Marco lo resume en unas pequeñas palabras. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si ven cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La resurrección me da una comisión que tú y yo tenemos que aprender a cumplir. Esta es la razón por la cual predicamos a Cristo vivo. Y Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el evangelio. Predicar el evangelio no es una imposición. Es cumplir la comisión que nuestro Salvador nos ha dejado a todos. ¿A quién? La pregunta es, ¿la estamos haciendo? Predicar el evangelio debe ser nuestra vocación como iglesia. No predicar a Cristo donde ya fue predicado, sino a los perdidos, a los ciegos, a los cojos, a los que están en prisiones, tanto prisiones físicas como prisiones en la mente y en los sentimientos. A eso hay que predicarles el evangelio.
Los que ya conocen y están en su iglesia, déjalos ahí. Ni les digas, vente para acá, ni siquiera te los digas. Pero ¿cuántos perdidos hay afuera? ¿Cuántos de tu hogar? ¿Cuántos de tus amigos? ¿Cuántos de tus vecinos necesitan conocer lo que tú conoces y vivir en el poder de la resurrección? Es que no sé, necesito un seminario, ¿no es cierto? 3 años los discípulos aprendieron, recibieron el poder del Espíritu Santo y en un solo mensaje, Pedro hizo que se convirtieran 3,000 personas. Ay, pues es que es Pedro. Pedro es igual de humano que tú y que yo. Igual de valentón que tú y que yo. Y en algunas cosas igual de cobarde que tú y yo. Pero cuando tuvo el poder del Espíritu Santo, mira, no hubo quien lo detuviera. Concluyo con esto. La verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y así como los creyentes tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, vivir en una promesa que es la vida eterna y cumplir la comisión que Jesús nos ha dejado a nosotros. La resurrección no es un evento de cada año. Sucede y lo celebramos cada año. Pero cada día debemos celebrar la victoria que Él nos ha dado en nuestras vidas. Es la victoria de Jesús para nosotros, la cual Él quiere que compartamos con los que nos rodean. Así que ponte sobre tus pies. Te invito a que te pongas sobre tus pies. La resurrección fue algo profetizado y cumplido. La resurrección es una esperanza para los que tenemos la fe en Cristo Jesús. De que donde Él vive, yo voy a vivir. Pero también es una comisión que no todos estamos cumpliendo. Porque nos hemos vuelto religiosos, fríos, y solamente hemos tomado este día como un evento más en la vida cristiana. Pero ya la comisión nos fue dada. La vocación la tenemos todos nosotros. Hemos sido llamados a cumplirla. Pero hay que rendirnos primeramente ante Él. Rendir nuestras cargas y preocupaciones y decirle, Señor, si yo te sirvo, aquí estoy, Señor. Aquí no sé, heme aquí, envíalo a Él. Aquí es, heme aquí. Envíame a mí, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi vecino o compañero de trabajo, donde tú quieras. Soñamos con ir a otros países a predicar el evangelio. No le puedes predicar a tu vecino. No le puedes predicar a tus padres. Es tiempo de que valoremos la resurrección de Jesús. Es tiempo de que volvamos a vivir las lecciones que nos da la resurrección. Padre, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad si tú no hubieras tomado la determinación de ir a Jerusalén, sabiendo lo que ibas a enfrentar, sabiendo que el domingo te ibas a estar victoriando, pero el jueves estarían quitando que te crucificara, negándote, rechazándote, abandonándote, y aún mismo soportaste la soledad y el abandono del Padre para que los que hemos creído podamos tener la vida eterna en ti, Señor. Resucitaste con poder y hoy estás vivo, Señor. Sí, es cierto, moriste en la cruz. Es cierto que tu sangre derramada nos limpió de pecado. Es cierto, Señor, que por medio de tu cuerpo lacerado el velo se partió y hoy podemos acercarnos confiadamente a ti. ¿Pero qué hemos hecho de eso, Señor?
¿Qué es el poder de la resurrección para nosotros hoy en día? Solamente cumplir con algo religioso. Solamente hablar porque tenemos que hablar de la resurrección como cada año, cuando cada día podemos proclamar tu victoria y debemos proclamar tu victoria a todo lugar, Señor. Nos has dado esperanza de vida eterna, nos has limpiado de pecado y nos has comisionado para vivir el Evangelio y compartirlo con los que nos rodean, Señor. Perdona, Padre, por callar, Señor. Pero tú, a los religiosos que querían callar la voz de los que estaban alabando tu nombre, tú les dijiste que si ellos callaban, las piedras alabarían. Señor, no quiero, Padre, callar. Ayúdame a seguir predicando el mensaje. No soy el experto de otros como otros son, pero que no pierda la pasión. Y si tu iglesia has perdido la pasión por predicar el Evangelio, es tiempo de ponerte a cuentas con Él y decirle: no solo quiero predicarlo, quiero vivir el poder del Evangelio. Muchos están pensando en lo de más tarde. Muchos viven de los pleitos del ayer, cuando el poder de la resurrección es una nueva oportunidad para mejorar. Así que dile a Dios, iglesia. Dile a Dios: